Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas. Empecemos. Durante siglos, antes de que la dinastía Qin alcanzara la supremacía, China no constituía una nación unificada, sino un entramado de estados rivales. Estos estaban cohesionados únicamente por un idioma y una cultura compartidos. Este período, conocido como la Era de los Reinos Combatientes, y se caracterizó por guerras incesantes, alianzas volátiles e intrigas constantes. 7 grandes potencias, Qi, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei y Qin, junto con múltiples feudos menores, se enfrentaron en una lucha perpetua por el territorio, los recursos y la hegemonía. Reyes y nobles movilizaron vastos ejércitos, compuestos por campesinos reclutados y aurigas profesionales. Erigieron murallas y fosos a lo largo de sus fronteras, concibieron intrincados planes de diplomacia y engaño, y patrocinaron a diversos filósofos para legitimar sus ambiciones. En este crisol de conflictos surgieron nuevas concepciones sobre la ley, el poder y la por cierto. Si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. Naturaleza humana, sentando las bases intelectuales para un soberano que aspiraría a unificar el reino fragmentado bajo una única y férrea voluntad. El paisaje de los reinos combatientes era un mosaico de terrenos y culturas diversas. Al este se extendían llanuras fértiles surcadas por ríos, mientras que al sur y al oeste se presentaban territorios montañosos habitados por pueblos tribales, a quienes los estados centrales calificaban de bárbaros. En la estepa del norte, nómadas a caballo merodeaban, llevando a cabo incursiones regulares contra las comunidades asentadas. Las fronteras estatales se modificaban con cada campaña victoriosa, y las ciudades surgían y caían con una frecuencia alarmante. Dada la imposibilidad de que un solo reino dominara, la supervivencia dependía de una combinación de fuerza militar y astucia diplomática. Los ejércitos experimentaron con nuevas armas, tales como ballestas, espadas de hierro y caballería acorazada. Al mismo tiempo, los generales buscaban superar a sus adversarios mediante estrategias inmortalizadas en obras como El arte de la guerra, de Sun Tzu. Eruditos y pensadores deambulaban de corte en corte, ofreciendo consejo y una visión moral a gobernantes ambiciosos, con la esperanza de trascender la masacre imperante. En todas partes, el miedo y la oportunidad coexistían en un equilibrio precario. El tejido social de la época reflejaba su turbulencia inherente. Antiguas casas nobles, que un día habían jurado lealtad a los reyes Zhou, ahora reivindicaban títulos reales para sí mismas. Los campesinos eran reclutados de manera rutinaria para prolongadas campañas militares, lo que resultaba en campos desatendidos y comunidades vulnerables a la hambruna. Los comerciantes prosperaron, abasteciendo a ejércitos y señores. Los artesanos perfeccionaron la metalurgia para forjar cuchillas cada vez más letales. En medio de este caos, diversas filosofías florecieron. Los confucianos abogaban por un retorno a los rituales y a un gobierno basado en la humanidad. Los moístas predicaban el amor universal y la meritocracia, mientras que los daoístas instaban al retiro y la simplicidad. Por su parte, los legalistas, cuya influencia resultaría decisiva para el estado de Qin, sostenían que la estabilidad requería leyes firmes y una aplicación estricta. Las escuelas de pensamiento en pugna ofrecían respuestas diversas a la pregunta más apremiante de la era: ¿cómo poner fin al ciclo de violencia y restaurar la armonía? Este fermento intelectual proporcionó a los gobernantes posteriores un rico arsenal de herramientas para construir un nuevo orden político. El período de los reinos combatientes también se caracterizó por una era de innovación y movilidad. Las redes de carreteras se expandieron, facilitando tanto los movimientos de tropas como el intercambio cultural. La producción de hierro experimentó un aumento drástico, suministrando rejas de arado
y puntas de lanza por igual. Se incentivó a los agricultores a recuperar tierras baldías y a adoptar técnicas agrícolas más productivas. Las poblaciones experimentaron un notable crecimiento, lo que engrosó las filas de soldados y trabajadores. Con cada conquista, los estados absorbían nuevas poblaciones y territorios, tejiendo una sociedad diversa que eventualmente conformaría la nación china. Sin embargo, a pesar de los avances en el comercio y la tecnología, el sufrimiento humano persistió de manera aguda. Ciudades enteras fueron saqueadas, sus habitantes capturados y esclavizados, y vastas masas de población desplazadas. A medida que los ejércitos se enfrentaban, las familias huían y regiones completas quedaban despobladas. El temor a la aniquilación se cernía sobre cada ciudad, alimentando un anhelo de un salvador capaz de imponer la paz por cualquier medio necesario. En las cortes de los señores en contienda, la cultura política se tornó cada vez más maquiavélica. Las alianzas se formaban y se traicionaban con la misma facilidad que las promesas. Espías y asesinos prosperaron, mientras ministros ambiciosos manipulaban a sus reyes, orquestando la política mediante la intriga y el soborno. Los diplomáticos empleaban una retórica persuasiva y estratagemas astutas con la esperanza de enfrentar a los enemigos entre sí. Este ambiente agudizó las mentes y endureció los corazones, cultivando también un cinismo generalizado hacia la virtud y la moralidad. Fue en este vacío moral donde la ideología del legalismo echó raíces, abogando por la primacía de la ley, la recompensa y el castigo por encima de la bondad y la persuasión. Los legalistas, observando los fracasos de las reformas idealistas, concluyeron que los seres humanos eran fundamentalmente egoístas. Propusieron un sistema de leyes claras e inviolables, con penas severas destinadas a disuadir la mala conducta y fomentar el cumplimiento. Tales ideas resonaron entre gobernantes exhaustos por la guerra interminable y el caos. Entre los estados, Qin adoptaría el legalismo con un celo superior al de cualquier otro. El anhelo de unidad era palpable, incluso entre aquellos que se beneficiaban de la guerra constante. Varios estados intentaron establecer hegemonías, liderando coaliciones para repeler invasores y dominar a vecinos más débiles. Algunos reyes llegaron a contemplar la posibilidad de autoproclamarse hijos del cielo, el título tradicional del monarca chino. No obstante, ningún aspirante a hegemón logró realmente engullir a los demás. Diplomáticos como Su Qin abogaban por alianzas verticales y horizontales capaces de contener la expansión de Qin. Sin embargo, estas alianzas a menudo se disolvían bajo la presión o la traición. Los tratados se firmaban y se rompían con impunidad, dejando a todos en un estado de incertidumbre. El sueño de una autoridad única, capaz de detener el derramamiento de sangre, se volvía cada vez más seductor a medida que aumentaban las bajas. Muchas personas comunes, exhaustas por el reclutamiento y la tributación perpetuos, anhelaban en secreto un líder fuerte que pudiera romper el ciclo, incluso si ello implicaba renunciar a ciertas libertades. En este escenario de conflicto incesante, el estado de Qin emergió como una fuerza formidable. Su ascenso no fue un resultado inevitable. Durante siglos, Qin fue considerado un estado atrasado por los reinos orientales más opulentos. No obstante, a mediados del siglo IV a.C., Qin inició una profunda transformación mediante reformas radicales que movilizaron la energía de su pueblo y los recursos de su tierra. Estas reformas, combinadas con ventajas geográficas y un liderazgo astuto, permitieron a Qin superar militarmente y sobrevivir a sus rivales. La historia del ascenso de Qin, desde un estado fronterizo hasta el conquistador de China, resulta inseparable de la brutalidad y la esperanza de la era de los reinos combatientes. Fue precisamente porque la vida se había vuelto tan insostenible bajo los reinos divididos que una solución radical pudo afianzarse con éxito. La narrativa que sigue rastreará el recorrido de Qin desde sus modestos orígenes en la periferia occidental del mundo chino hasta su vertiginoso triunfo bajo el primer emperador. Se explorará cómo los principios legalistas facilitaron la centralización del poder
y la movilización de millones de individuos. La dinastía Qin construyó carreteras, canales y murallas a una escala sin precedentes y estandarizó pesos, medidas y la escritura para unificar un imperio diverso. No se eludirán los aspectos más sombríos de su reinado: las leyes draconianas, los castigos brutales y el trabajo forzado que cobró incontables vidas. El imperio Qin fue el más breve en la historia imperial china, perdurando apenas 15 años desde su fundación hasta su colapso. Sin embargo, su impacto resultó tan profundo y sus métodos tan crudos que ha persistido en la imaginación china durante más de 2 milenios. Para comprender esta trascendencia, es esencial comenzar por sus orígenes. Lo que sigue es un relato de ambición y terror, de innovaciones que moldearon la civilización y de excesos que estuvieron a punto de destruirla. Es la historia de una dinastía que buscó poner fin a la guerra, librando el conflicto más total en la historia de China, y de un gobernante que se consideraba divino, pero que no obstante fue incapaz de trascender su propia mortalidad. La unificación de Qin estableció el concepto de un imperio chino único, pero lo hizo con tal ferocidad que aún hoy el nombre Qin evoca imágenes de eficiencia implacable y poder temible. Así fue como un reino fronterizo se transformó en el imperio más corto y aterrador de la historia china. Los orígenes de Qin se situaban lejos de los opulentos centros de la antigua China, en las colinas y valles a lo largo del curso superior del río Wei, en lo que hoy es la provincia de Shaanxi. Un clan de guerreros fronterizos inició su ascenso. A diferencia de los aristócratas cultivados de los estados orientales, los primeros Qin eran considerados semibárbaros por sus contemporáneos. Se vestían con pieles rudas, practicaban una agricultura mixta y la ganadería, y estaban moldeados por el contacto constante con las tribus nómadas al oeste y al norte. La leyenda traza su linaje hasta la propia dinastía Zhou, afirmando que un ancestro Qin ayudó a los reyes Zhou a derrocar el régimen Shang anterior. Por este servicio, los Zhou otorgaron a los Qin un feudo en la frontera occidental. No obstante, durante siglos, los Qin permanecieron en la oscuridad, vigilando pasos y pastoreando caballos. La posición geográfica de Qin fue tanto una desventaja como una ventaja. Al este se encontraban los estados chinos centrales con sus campos fértiles y densas poblaciones. Al oeste se extendían las montañas y mesetas de lo que los escritores chinos llamarían más tarde las tierras Rong y Di, habitadas por pueblos pastoriles con costumbres distintas. Esta tierra fronteriza obligó a los Qin a desarrollar una notable adaptabilidad. Adoptaron técnicas útiles de sus vecinos, ponis resistentes de los nómadas, armamento de bronce de los Zhou y métodos de irrigación de los agricultores Longxi. Al carecer de los ricos suelos aluviales del este, el estado de Qin se vio en la necesidad de aprovechar al máximo su tierra cultivable. Esto impulsó innovaciones en la agricultura, como la labranza profunda, la implementación de herramientas de hierro y el desarrollo de proyectos patrocinados por el Estado para la expansión de nuevos campos. El entorno fronterizo también exigía una destreza marcial considerable. Los guerreros Qin perfeccionaron sus habilidades en tiro con arco y equitación mientras se defendían de las incursiones, lo que les confirió una ventaja crucial en conflictos posteriores. Los descubrimientos arqueológicos en los primeros yacimientos Qin revelan una sociedad que fusionaba elementos de la cultura esteparia y la china. Las tumbas contienen una combinación de herrajes para caballos de estilo nómada y objetos de bronce chinos. Los Qin no se aferraban a los antiguos rituales con la rigidez de los nobles orientales. Estaban dispuestos a promover a plebeyos por su talento militar y a adoptar nuevas armas y tácticas, lo que los hizo culturalmente innovadores y militarmente formidables. Sin embargo, la reputación de los Qin entre los otros estados seguía siendo baja. En la correspondencia diplomática de la época, los enviados de Qin eran objeto de burla por sus modales rudos y su dialecto. Los cancilleres de Qin respondieron a este desprecio cultivando su propia identidad, un etos de dureza
que enfatizaba el mérito por encima del pedigrí y el castigo por encima de la piedad. El primer paso crucial en el ascenso de Qin se produjo en el año 356 a.C., cuando el duque Xiao de Qin nombró a un filósofo político llamado Shang Yang como su ministro principal. Shang Yang, oriundo del estado de Wei y formado en el pensamiento legalista, vio en Qin el laboratorio perfecto para la aplicación de sus ideas radicales. Convenció al duque Xiao de que la supervivencia de Qin dependía de la transformación de su orden social y político. En aquel momento, la nobleza Qin controlaba vastas propiedades cultivadas por siervos. El mando militar se basaba en el rango aristocrático en lugar de la habilidad, y la ley se administraba de manera desigual. Shang Yang se propuso erradicar estas tradiciones. Bajo su dirección, Qin implementó una serie de reformas que impactarían al resto de China y establecerían el marco de un Estado moderno. Una de las primeras medidas de Shang Yang fue la implementación de la tributación universal de la tierra y la fragmentación del poder de los nobles hereditarios. La tierra fue topografiada y registrada, permitiendo a los campesinos poseer y vender parcelas, mientras el Estado recaudaba los impuestos directamente. Esto trastocó el antiguo orden feudal. Posteriormente, Shang Yang introdujo un sistema estandarizado de leyes con penas explícitas para cada infracción, sin importar el estatus del infractor. Se impuso la responsabilidad colectiva. Si un miembro de una familia infringía la ley, todos serían castigados. Abolió la primacía de los antiguos linajes de clanes y organizó a la población en unidades de 5 y 10 familias, haciéndolas responsables del comportamiento mutuo. Estas medidas severas fomentaron la vigilancia recíproca y desalentaron la disidencia. La recompensa se consideraba tan crucial como el castigo. Los soldados que capturaban cabezas enemigas recibían títulos y tierras, mientras que los agricultores que cumplían con las cuotas estaban exentos de ciertas obligaciones de corbea. De este modo, el mérito personal, y no el nacimiento noble, se convirtió en la vía para el ascenso social. Shang Yang también llevó a cabo una reestructuración del ejército, reemplazando la guerra de carros con formaciones masivas de infantería armadas con ballestas y largas lanzas. Ascendió a los oficiales basándose en los logros obtenidos en el campo de batalla. El Estado proporcionó armamento y reguló el entrenamiento, garantizando una disciplina uniforme. Para mantener la preparación militar, Shang Yang reubicó a miles de familias en ubicaciones fronterizas estratégicas, creando soldados colonos que simultáneamente cultivaban la tierra y vigilaban las fronteras. Para integrar los territorios recién conquistados, construyó centros administrativos y caminos que los conectaban con la capital. Las reformas legalistas se extendieron a la política económica. Shang Yang incentivó la colonización de tierras baldías mediante la reducción de impuestos para los pioneros, reguló los mercados para prevenir el acaparamiento y estandarizó los pesos y medidas dentro del territorio de Qin. Los resultados fueron espectaculares. La población y la producción agrícola aumentaron, el ejército se profesionalizó y el gobierno central se fortaleció más allá de cualquier magnate feudal. Sin embargo, estas reformas no estuvieron exentas de dificultades. Las élites tradicionales ofrecieron resistencia, pero Shang Yang aplastó su oposición sin piedad. En un incidente notorio, para demostrar la universalidad de sus leyes, ordenó que a un príncipe, heredero al trono, se le cortara la nariz por violar las regulaciones. Esta severidad aterrorizó tanto a la aristocracia como a los plebeyos, pero erradicó las lealtades fragmentadas que habían plagado a Qin. Cuando el duque Xiao falleció, Shang Yang perdió a su protector y fue ejecutado por nobles vengativos que habían sufrido bajo su régimen. No obstante, las reformas perduraron porque demostraron su eficacia. Los duques Qin que le sucedieron reconocieron que Shang Yang había transformado su dominio en una potencia innegable. Mantuvieron su sistema, y con el tiempo, éste se entrelazó con la identidad de Qin. Mientras otros estados aún debatían sobre rituales y privilegios feudales, Qin presentaba una máquina unificada y eficiente, lista para la acción. Durante el siglo siguiente, Qin continuó expandiéndose, absorbiendo estados más pequeños al oeste y al sur,
y extendiendo sus fronteras. Practicó la diplomacia como una extensión de la guerra, forjando alianzas cuando resultaba conveniente y traicionándolas cuando era ventajoso. El Estado explotó la constante fluctuación de la política de los reinos combatientes, atacando a sus rivales cuando se encontraban en una posición de debilidad. A medida que los territorios de Qin crecían, también lo hacían su población y sus ingresos. Sus reyes adoptaron el título de rey junto con otros gobernantes poderosos, señalando así una igualdad con el antaño supremo Zhou. Para el siglo III a.C., Qin controlaba vastas extensiones del noroeste, incluyendo ricas tierras a lo largo del río Amarillo. Su capital se trasladó de Yong a Xianyang, convirtiéndose en un bullicioso centro de administración y producción. Las carreteras se extendían desde Qin hacia el este, transportando ejércitos y funcionarios. Para los observadores astutos, era evidente que Qin ya no era un reino fronterizo atrasado, sino un contendiente formidable por la supremacía. Sin embargo, los demás estados no permanecieron inactivos, formando coaliciones para obstaculizar los avances de Qin y adoptando algunas reformas legalistas propias en un intento de replicar la organización militar de Qin. En este periodo, diplomáticos renombrados como Su Qin y Zhang Yi enfrentaron a las alianzas entre sí. Su Qin promovió la Alianza Vertical, una coalición del norte para resistir a Qin, mientras que Zhang Yi abogó por la Alianza Horizontal, forjando lazos entre Qin y los estados del este. Los constantes realineamientos crearon tanto oportunidades como riesgos. En ocasiones, Qin calculó erróneamente, enfrentándose a contratiempos. Otras veces, sus enemigos se mostraron demasiado suspicaces entre sí como para coordinarse eficazmente. Mientras tanto, dentro de Qin, una nueva generación se preparaba para edificar sobre los cimientos establecidos por Shang Yang. Entre ellos se encontraba el joven Jing Shen, quien más tarde sería conocido por un título mucho más grandioso. Para cuando Jing Shen nació en el 259 a.C., las características centrales del sistema político de Qin estaban firmemente consolidadas. No obstante, las consecuencias más profundas de las reformas de Shang Yang continuaron desarrollándose. El legalismo dejó de ser meramente un conjunto de políticas para convertirse en la ideología dominante del Estado de Qin. Sus principios impregnaban la vida cotidiana, moldeando la concepción de la autoridad, el deber y la ley por parte de la población. En la sociedad Qin, la ley se erigía como un instrumento de la voluntad del gobernante, y la obediencia se valoraba por encima de todo. Los padres no podían salvaguardar a sus hijos del castigo, ni los nobles a sus seguidores. El castigo colectivo fomentaba el autocontrol comunitario, mientras que la recompensa por el servicio militar impulsaba a los hombres a luchar con valentía. Las políticas económicas incentivaron la producción agrícola y el crecimiento demográfico, fortaleciendo la base impositiva y la mano de obra del Estado. El énfasis en el mérito, sobre el privilegio hereditario, erosionó el poder de las antiguas estructuras de clanes. En muchos estados combatientes, los linajes determinaban la posición social, pero en Qin la capacidad era más relevante. Esto atrajo a plebeyos ambiciosos y a la baja nobleza, quienes veían en el servicio una vía de ascenso. También generó un sentido de unidad, ya que todos estaban sujetos a las mismas leyes y podían aspirar a alcanzar un rango a través de sus acciones. Pensadores legalistas como Han Fei sostenían que la naturaleza humana era intrínsecamente egoísta y que solo un sistema de leyes estrictas y penas severas podía alinear los deseos personales con los objetivos del Estado. Desestimaron las nociones confucianas de cultivo moral como ingenuas, insistiendo en que el gobernante debía gobernar a través de la autoridad impersonal en lugar de la virtud. Los escritos de Han Fei, elaborados en el estado vecino de Han, encontraron una audiencia receptiva en Qin, y los reyes Qin los adoptaron para justificar su centralización. En la práctica, el legalismo implicaba una vigilancia constante. Los hogares se organizaban en grupos de responsabilidad mutua, que garantizaban colectivamente el cumplimiento de las normas. Se recompensaba a los informantes y se castigaba el ocultamiento de delitos. El Estado mantenía registros detallados de la población,
las propiedades de la tierra y la producción. Los funcionarios eran rotados para evitar la formación de bases de poder locales y estaban sujetos a una estricta rendición de cuentas. Si no se cumplían las cuotas de grano o se evadían los impuestos, los administradores locales eran multados, golpeados o ejecutados. Esto creó una atmósfera de temor y diligencia entre los burócratas. No obstante, el sistema también proporcionó estabilidad. Los agricultores conocían las reglas, los soldados sus recompensas y los funcionarios sus deberes. La previsibilidad de la ley fomentó el crecimiento económico, ya que la población podía planificar con cierta seguridad lo que el Estado esperaba. La revolución legalista también tuvo efectos culturales. Los rituales y las escuelas de música, elementos importantes en la ideología confuciana, fueron minimizados en Qin. En cambio, se valoraban habilidades prácticas como la metalurgia, el entrenamiento militar y la escritura administrativa. La corte de Qin patrocinó la educación masiva, no en filosofía, sino en leyes y reglamentos. La antigua clase aristocrática perdió gran parte de su autoridad cultural, a medida que el Estado dictaba las normas. En este ambiente, la lealtad al gobernante era primordial, y la poesía y la filosofía que contradecían la ideología oficial eran suprimidas. Este enfoque creó un vacío cultural, pero también una cultura administrativa unificada que trascendió las tradiciones locales. Posteriormente, esto permitiría a Qin imponer sus estándares en un vasto imperio. No todas las innovaciones surgieron de la ideología. Algunas fueron respuestas pragmáticas a necesidades apremiantes. Los Qin invirtieron significativamente en infraestructura para cohesionar su creciente territorio. Excavaron canales que unían ríos, facilitando el transporte de grano y tropas. Un logro notable fue el canal de Chengguo, finalizado alrededor del 246 a.C. y construido bajo la dirección de un ingeniero del estado de Han. Este canal desviaba agua del río Jing para irrigar la árida llanura de Guangzhou de Qin. El proyecto exigió la coordinación de miles de trabajadores y soldados, demostrando la capacidad de Qin para movilizar recursos, y transformó tierras previamente secas en campos fértiles, sosteniendo una población más grande y proporcionando abundante alimento para los ejércitos. Tales proyectos resultaron fundamentales para el éxito de Qin. Mientras otros estados se enfrentaban a sequías locales o problemas de control de inundaciones, Qin lograba mantener un suministro constante. El efecto acumulativo de estas reformas transformó a Qin en lo que algunos estudiosos consideran el primer estado burocrático de la historia china. A diferencia de los estados feudales gobernados por señores hereditarios, Qin estableció una administración centralizada con funcionarios designados. Las órdenes de la capital del rey, en Xianyang, se transmitían a condados distantes a través de carreteras y estaciones de relevo, y los informes y datos de los censores regresaban, permitiendo al centro responder rápidamente a las condiciones locales. Los códigos legales de Qin fueron escritos y publicados, eliminando así cualquier pretexto de ignorancia. Los textos y sistemas de medición estandarizados garantizaban la coherencia en todas las regiones. En esencia, Qin funcionaba como una máquina, con el monarca como conductor y las leyes como engranajes. El legado de Shang Yang perduró mucho después de su muerte, aunque los gobernantes posteriores suavizaron algunas penas y permitieron rituales confucianos limitados. El núcleo del sistema legalista permaneció intacto, demostrando su resistencia porque se alineaba con las necesidades de Qin de controlar una población diversa en un territorio extenso, extraer recursos de manera eficiente y mantener un ejército poderoso. A medida que el período de los reinos combatientes se aproximaba a su clímax, la revolución legalista confirió a Qin una ventaja decisiva. Cuando Jing Zhen ascendió al trono, heredó no un reino estático, sino un aparato dinámico, listo para perseguir el objetivo más audaz de la historia china: la conquista de todo bajo el cielo. La historia personal de Jing Zhen es tan dramática como el imperio que construyó. Nacido en el 259 a.C. de un rey de Qin, Yuanxiang, y una concubina del estado de Zhao, su infancia estuvo marcada por la intriga política y el exilio.
Según algunos relatos, su madre, Lady Zhao, había sido bailarina, mientras que otros la describen como una mujer noble enviada a Qin como parte de una alianza. El padre de Jin Zhen había pasado parte de su juventud como rehén en el estado rival de Zhao y regresó a Qin poco antes de ascender al trono. Las circunstancias de la concepción y el nacimiento de Jin Zhen estaban, por lo tanto, entrelazadas con la delicada red de la diplomacia interestatal. Siendo aún un niño, su padre falleció tras solo 3 años en el trono, dejando al príncipe, de aproximadamente 13 años, como rey. Dada su minoría de edad, se designó un regente para gobernar en su lugar, el amante y patrón político de su madre, el poderoso ministro Lu Buwei. Lu Buwei, un comerciante y estratega político, había orquestado el ascenso del padre de Jin Zhen, y en muchos sentidos se convirtió en el padrastro del joven rey. Lu Buwei ocupó el cargo de canciller, controlando los nombramientos de la corte y la política. Incluso conspiró con Lady Zhao para mantener las riendas del poder, presentando a su nuevo amante, un hombre llamado Lao Ai, como un eunuco para que pudiera estar cerca de la reina viuda, sin levantar sospechas. La corte se transformó en un nido de intrigas, con Lu Buwei, Lao Ai y facciones nobles rivales compitiendo por el control. El joven Jin Zhen observó y aprendió de este ambiente turbulento. En el 238 a.C., a la edad de 21 años, ejecutó un golpe de estado para afirmar su autoridad. Cuando la reina viuda y Lao Ai conspiraron para colocar a sus hijos ilegítimos en el trono, Jin Zhen actuó con decisión. Ordenó la ejecución de Lao Ai, despojó a su madre de poder político y forzó a Lu Buwei a retirarse. Con este derramamiento de sangre, Jin Zhen dejó claro que no sería un títere, sino que estaba resuelto a gobernar por derecho propio y a perseguir su visión con una resolución inquebrantable. Una de las primeras y más significativas acciones de Jin Zhen, tras asumir el poder total, fue la promoción de generales y ministros competentes que compartieran sus ambiciones. Entre ellos, destacaron los generales Wang Jian, Wang Ben y Li Xin, así como el primer ministro Li Si. Wang Jian era un comandante experimentado y cauteloso, conocido por su consejo de paciencia y uso de fuerza abrumadora. Wang Ben, su hijo, se mostraba más agresivo, pero poseía una habilidad comparable. Li Xin, un general más joven, exhibía una audacia que en ocasiones le resultaría contraproducente. Li Si, originario del estado de Chu, era un erudito y burócrata legalista que ascendió en las filas gracias a su brillantez administrativa. Jin Zhen valoró el talento por encima del linaje, en consonancia con la práctica de Xin, y reunió un equipo que le serviría en su búsqueda de la hegemonía. También reformó la administración interna para consolidar su control. Dividió a la familia real en hogares separados para evitar complots faccionales y alejó a los posibles rivales de la capital. Continuó la práctica de rotar a los funcionarios para limitar la acumulación de poder local e incrementó la vigilancia sobre nobles y príncipes. Al mismo tiempo, cultivó una imagen de autoridad divina, comenzando la construcción de su palacio personal y complejo funerario, a una escala que empequeñecía cualquier edificación de los reinos combatientes. Además, buscó erradicar la corrupción, castigando severamente a los funcionarios que abusaban de sus cargos. Su política doméstica combinó así una gobernanza pragmática con la proyección de un poder absoluto, transmitiendo un mensaje claro. Qin tenía un rey, y ese rey no toleraría disidencia alguna. A medida que Jin Zhen consolidaba el control interno, dirigió su atención hacia el exterior, pues los reinos combatientes estaban maduros para la conquista. Décadas de conflicto habían debilitado a numerosos reinos, agotando sus tesorerías y desmoralizando a sus poblaciones. Sin embargo, cada uno mantenía sus propias fortalezas. El estado de Han, el más cercano a Qin, controlaba pasos clave hacia el este. Zhao desplegaba una caballería tenaz de las llanuras del norte. Wei, aunque menguado, poseía hábiles diplomáticos. Chu, el estado más extenso en territorio,
contaba con una vasta población y profundos recursos. Qi, en el este, disfrutaba de la riqueza de su comercio costero, y Yan, muy al noreste, disponía de feroces guerreros y un terreno accidentado. Jin Zheng y sus generales se verían en la necesidad de adaptar estrategias específicas para cada uno, explotando las condiciones locales y las divisiones internas. La conquista de China no se materializaría en una sola guerra, sino en una serie de campañas dirigidas que se extenderían a lo largo de una década. El primer objetivo fue Han, el más débil de los 7. En el 230 a.C., los ejércitos de Qin cruzaron el río Amarillo y rápidamente doblegaron las defensas de Han. La capital de Han cayó casi sin resistencia significativa, y su familia gobernante fue capturada. El territorio de Han fue reorganizado en comandancias de Qin. Esta victoria abrió la puerta a las llanuras centrales y demostró a los otros estados que las ambiciones de Jin Zheng no eran meros alardes. Le siguió Zhao, un oponente formidable que anteriormente había infligido grandes pérdidas a Qin en batallas previas. En el 229 a.C., bajo el mando de Wang Yan y su hijo Wang Ben, Qin lanzó una invasión multifacética. Las experimentadas tropas de Zhao lucharon ferozmente, pero la disensión interna socavó su defensa. Los Qin explotaron la rivalidad entre el primer ministro de Zhao y su general Li Mu, lo que llevó al despido de Li Mu por falsas acusaciones. Sin su mejor comandante, Zhao colapsó. En el 228 a.C., Qin tomó la capital de Zhao, Handan, y capturó a su rey. Aquellos que resistieron fueron masacrados, mientras que los que se rindieron fueron reubicados. La caída de Zhao eliminó un obstáculo significativo para la hegemonía de Qin. Wei fue el siguiente objetivo. Con Zhao sometido, las fuerzas de Qin se dirigieron hacia el sur. Wei, debilitado por guerras anteriores, no pudo resistir los asaltos simultáneos. Su capital, Dalian, cayó en el 225 a.C., después de que Wang Ben desviara ingeniosamente el río Amarillo para inundar las murallas de la ciudad, un ejemplo temprano de guerra hidráulica. La inundación causó la muerte de soldados y civiles por igual, desmoronando la resistencia y forzando la rendición de Wei. Con Han, Zhao y Wei anexados, Qin controlaba ya gran parte del norte de China. Las conquistas de Jin Zheng continuaron con una eficiencia despiadada. Dondequiera que avanzaba el ejército de Qin, se establecían centros administrativos, se instalaban magistrados y se imponían las leyes de Qin. La resistencia era respondida con ejecuciones masivas. Sin embargo, algunos locales también percibieron beneficios. Las carreteras y los canales mejoraron el transporte, y las medidas estándar de Qin facilitaron el comercio. El imperio extendió sus tentáculos hacia el este, uniendo las tierras recién conquistadas a Xianyang. La conquista de Chu, el poderoso estado del sur, planteó un desafío mayor. El vasto territorio de Chu incluía humedales y montañas donde prosperaban las tácticas de guerrilla. Los ejércitos de Chu, aunque a veces indisciplinados, eran numerosos y estaban comandados por generales que conocían su terreno. El primer intento de Qin de conquistar Chu fracasó. En el 224 a.C., el general de Qin, Li Xin, aseguró a Jin Zheng que una fuerza de 200.000 hombres sería suficiente. Entusiasmado y ansioso por la gloria, Li Xin lanzó una invasión, pero Chu contraatacó y aniquiló a sus tropas. La debacle estuvo a punto de paralizar el impulso de Qin. Jin Zheng, furioso pero aprendiendo de su error, recurrió al cauteloso Wang Yan. Este exigió un ejército mucho más numeroso, quizás más de 500.000 de hombres, y la autoridad para dirigir la guerra sin interferencias. El rey accedió, aunque de mala gana. Wang Yan entonces emprendió una campaña lenta y metódica. Construyó fortificaciones, aseguró las líneas de suministro y desgastó a las fuerzas de Chu mediante el desgaste y el engaño. Para el 223 a.C., los ejércitos de Chu estaban agotados, sus generales muertos o capturados, y su capital, Shouchun, se rindió.
La derrota de Chu eliminó al rival más grande del dominio de Qin. Habiendo sometido el sur, Qin avanzó contra Yan y Qi. El gobernante de Yan, alarmado por las victorias de Qin, intentó asesinar a Jin Sheng. La audaz huida del rey del asesino Jin Ke es una de las anécdotas más célebres de China. Enfurecido, Jin Sheng ordenó una invasión de Yan. En el 222 a.C., las fuerzas de Qin aplastaron al ejército de Yan y tomaron sus tierras. El rey de Yan huyó, pero más tarde fue capturado y ejecutado. Qi, aislado en la costa oriental y habiendo evitado guerras anteriores, esperaba sobrevivir permaneciendo neutral, pero esto solo lo dejó vulnerable. En el 221 a.C., los ejércitos de 1200 Qin penetraron en territorio de Qi. Sin aliados y con escasa voluntad de lucha, Qi se rindió casi de inmediato. Tras siglos de rivalidad, todos los antiguos estados combatientes estaban bajo el control de Qin. Jin Sheng declaró el fin de las guerras, unificando China por primera vez en la historia registrada. El período de los reinos combatientes había concluido, no por un consenso pacífico, sino por la fuerza abrumadora de un estado despiadado. Con sus enemigos vencidos, Jin Sheng adoptó un nuevo título para reflejar el alcance sin precedentes de su poder. En lugar de autodenominarse rey, como lo habían hecho los gobernantes de Zhou y los reinos combatientes, se proclamó Shi Huangdi, el primer emperador. El término Huangdi combinaba Huang, gobernante augusto, con Di, soberano divino, invocando a los míticos reyes sabios de la antigüedad. Esta designación señalaba que su autoridad superaba la de cualquier monarca anterior y que su dinastía inauguraría una nueva era. Jin Sheng ordenó que todos los soberanos subsiguientes fueran numerados de forma sucesiva, el segundo emperador, el tercero, y así sucesivamente, lo que implicaba que la dinastía Qin perduraría 10.000 generaciones. Creía haber establecido un nuevo orden mundial, destinado a la eternidad. Para asegurar esa longevidad, se dispuso a, por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia. En este canal, cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Volvamos al tema. Remodelar el panorama político y cultural de China a su imagen y semejanza. La unificación de China bajo Qin no fue simplemente una serie de batallas. Fue una campaña coordinada que amalgamó fuerza militar, guerra psicológica, espionaje y diplomacia. Cada conquista planteó desafíos únicos que requirieron soluciones específicas. El enfoque de Qin reflejaba una profunda comprensión de la geografía, la logística y la psicología de los gobernantes. Jin Sheng y sus generales emplearon el engaño, las fintas y la innovación estratégica para minimizar las bajas y explotar las debilidades. El estudio de estas campañas revela cómo el ejército de Qin se transformó en una fuerza imparable. En la guerra contra Han, Qin atacó tanto el corazón físico como psicológico del Estado. Han controlaba el estratégico paso de Hangu, una puerta de entrada entre Qin y las llanuras centrales. Al principio de la campaña, las fuerzas de Qin capturaron fortalezas clave a lo largo del río Amarillo, cortando las líneas de comunicación de Han. También sobornaron o amenazaron a los ministros de Han para causar discordia dentro de su corte. Cuando el liderazgo de Han vaciló, los Qin atacaron rápidamente, obligando al rey a rendirse antes de que los aliados pudieran acudir en su ayuda. La rapidez del colapso de Han generó conmoción en los otros estados, demostrando que Qin no mostraría piedad, pero podría perdonar a quienes se sometieran pronto. Este enfoque de zanahoria y palo creó grietas en la determinación enemiga, haciendo que algunos gobernantes fueran más maleables. La invasión de Zhao exigió una planificación meticulosa, ya que Zhao había demostrado su valía en guerras anteriores. En el 260 a.C., mucho antes de las campañas de Jin Sheng, Qin había sufrido una derrota catastrófica en Changping contra las fuerzas de Zhao, lideradas por Zhao Kuo y Lian Po, perdiendo cientos de miles de soldados.
El recuerdo de esa derrota persistía en la mente de los estrategas de Qin. Para derrotar a Shao de una vez por todas, Qin neutralizó primero al capaz general de Shao, Li Mu, no en el campo de batalla, sino mediante la intriga. Enviados de Qin propagaron rumores de que Li Mu planeaba una revuelta. Estos rumores llegaron a la corte de Chao, donde funcionarios celosos convencieron al rey de ejecutar a su mejor general. Sin Li Mu, el liderazgo militar de Chao se debilitó, y Wang Yan atacó desde múltiples direcciones, utilizando infantería pesada para inmovilizar a las fuerzas de Chao mientras la caballería las flanqueaba. Tras feroces combates, la capital de Chao cayó, y los Qin masacraron deliberadamente varias ciudades para infundir miedo y desalentar levantamientos en otros lugares. También reubicaron a decenas de miles de nobles de Shao a Qin, rompiendo sus lazos ancestrales. La conquista de Wei demostró la disposición de Qin a utilizar la manipulación ambiental como arma. Dalian, la capital de Wei, estaba fuertemente fortificada y rodeada por un foso. Un asalto directo habría sido costoso. En su lugar, Wang Ben ingenió la desviación de los cercanos ríos Amarillo y Hong hacia el foso, provocando inundaciones que debilitaron las murallas. Después de meses de presión constante y niveles de agua crecientes, las murallas colapsaron. Las inundaciones mataron a muchos defensores, pero el impacto psicológico quebró el espíritu del resto. Wei se rindió poco después. Este uso del agua presagió proyectos hidráulicos posteriores de Qin y reveló la experiencia del Estado en ingeniería. Chu, como se mencionó anteriormente, exigió un enorme compromiso de mano de obra. La insistencia de Wang Yan en una gran fuerza se basó en su comprensión de que la geografía de Chu favorecía al defensor. La marcha hacia Chu fue ardua, cruzando ríos y densos bosques. Wang Yan fortificó cada nuevo campamento y esperó a que Chu atacara en sus propios términos. Fingió debilidad para atraer a los ejércitos de Chu fuera de sus fortalezas y luego los emboscó. También explotó las rivalidades locales, persuadiendo a algunos comandantes de Chu para que desertaran. Con el tiempo, el desgaste mermó la voluntad de Chu. Cuando Shouchun cayó, el resto de Chu colapsó. Los comandantes de Qin ejecutaron o exiliaron a la familia real de Chu e instalaron guarniciones en toda la región. Para integrar los territorios de Chu, Qin construyó nuevas carreteras y trasplantó colonos de Qin, extendiendo las leyes legalistas profundamente en el sur. La campaña contra Yan combinó acción militar con retribución. El intento de asesinato de Yan contra Jin Shen ofendió profundamente al emperador. Consideró el fracaso de Yan como una lección, publicitando el intento de asesinato y utilizándolo para justificar una guerra total. Las fuerzas de Qin arrasaron Yan con escasa resistencia. El rey de Yan huyó a la península de Liaodong, pero fue capturado y ejecutado junto con su linaje, y el pueblo de Yan fue reubicado. La severidad de la respuesta de Qin sirvió de advertencia a otros para que no desafiaran personalmente al emperador. Al mismo tiempo, al eliminar a Yan rápidamente, Jin Shen liberó recursos para la conquista final de Qi. La sumisión de Qi resultó anticlimática en comparación con batallas anteriores, pero subrayó el impacto psicológico de las conquistas de Qin. Qi tuvo la oportunidad de aliarse con otros estados contra Qin, pero optó por el aislamiento, con la esperanza de que la distancia y la neutralidad lo protegieran. Este error de cálculo dejó a Qi sin aliados cuando los ejércitos de Qin se aproximaron. Sus ministros, temiendo el destino de Chao y Chu, aconsejaron la rendición. El rey de Qi cedió sin oponer resistencia. A cambio, Jin Shen perdonó a la familia real de Qi, exiliándolos en lugar de ejecutarlos. Esta clemencia fue estratégica, alentando a otras élites a aceptar el gobierno de Qin en silencio en lugar de resistir y ser masacradas. La guerra por la unificación mostró, por lo tanto, a Qin como innovadores militares y tácticos psicológicos. Demostraron que la guerra no se trataba únicamente de números, sino de organización,
planificación y moral. Su Estado legalista podía desplegar y sostener ejércitos como ningún otro, mientras que sus líderes entendían cómo fracturar coaliciones y manipular a los oponentes. Esta combinación les permitió lograr lo que parecía imposible: la subyugación de todos los estados combatientes. Sin embargo, los mismos métodos que ganaron la guerra, la crueldad, la coerción y el control central, sembrarían más tarde las semillas de la rebelión. Por el momento, no obstante, Jin Zhen se alzaba triunfante, listo para remodelar el mundo que había conquistado. Habiendo subyugado los reinos combatientes, el primer emperador se enfrentó a un desafío sin precedentes: cómo fusionar estos diversos territorios en un imperio cohesivo. La victoria militar representó solo el primer paso. La región abarcaba diferentes dialectos, costumbres, monedas y códigos legales, y las élites locales mantenían profundas lealtades a sus propias tradiciones. Sin una integración efectiva, el imperio corría el riesgo de fragmentarse. Jin Zhen y sus principales ministros emprendieron un vasto programa de centralización y estandarización para unificar el reino administrativa, económica y culturalmente. Desmantelaron el antiguo orden feudal, suprimieron la disidencia y obligaron a las poblaciones dispares a adoptar las normas de Qin. Los resultados fueron revolucionarios y, a la vez, implacables. Una de las reformas más radicales fue la abolición de los feudos hereditarios que habían caracterizado los períodos Zhou y de los reinos combatientes. En el pasado, los reyes gobernaban otorgando tierras y poder a parientes y aliados que, a su vez, administraban esos feudos de forma semiautónoma. Este sistema permitía múltiples centros de poder y era una fuente de rebeliones crónicas. El primer emperador lo sustituyó por un sistema de prefecturas y condados, una estructura de comandancias y condados gobernada por funcionarios nombrados y rotados por el gobierno central. Cada comandancia se subdividía en condados, cada uno con su propio magistrado. Estos funcionarios informaban directamente a la corte imperial en Xianyang. Al eliminar a los señores hereditarios, Qin se aseguró de que la lealtad fluyera únicamente hacia el emperador. Para administrar esta nueva jerarquía, los Qin estandarizaron las leyes en todo el imperio. Los códigos legales escritos en Qin fueron promulgados en todas las comandancias. Las penas eran severas. El robo podía resultar en mutilación y la deslealtad en la muerte o el destierro. Las leyes consuetudinarias locales fueron abolidas. Esta uniformidad permitió al gobierno central hacer cumplir la obediencia y proporcionó a los ciudadanos expectativas claras, aunque duras, de las consecuencias de sus acciones. Los burócratas fueron capacitados en el lenguaje legal de Qin y rotados por las regiones para evitar lazos locales. En cada condado, los escribas mantenían registros detallados de los hogares, las propiedades de la tierra, los impuestos y las obligaciones de corbea. El Estado monitoreaba de cerca a la población, extrayendo recursos y mano de obra con precisión. La estandarización se extendió a la economía. Antes de la unificación, los estados acuñaban sus propias monedas, medían las mercancías utilizando diferentes unidades y escribían con diversas escrituras. Esto obstaculizaba el comercio y la comunicación. Los Qin introdujeron una moneda universal, monedas de bronce redondas con agujeros cuadrados en el centro, lo que permitía ensartarlas. Definieron unidades estándar de peso y longitud basadas en las medidas de Qin, distribuidas por todo el imperio. Las señales de tráfico mostraban tablas de conversión de medidas para ayudar a los lugareños a adaptarse. El gobierno distribuyó anchos de eje estandarizados para los carros, asegurando que los vehículos pudieran viajar por las mismas carreteras con surcos sin quedarse atascados. Este detalle aparentemente menor tuvo importantes implicaciones. Los surcos creados por miles de carros se alinearían, haciendo el transporte más fluido y reduciendo el desgaste de las carreteras. Al unificar pesos, medidas y moneda, Qin no solo mejoró el comercio y la fiscalidad, sino que también afirmó simbólicamente la autoridad central. Quizás la estandarización culturalmente más significativa fue la de la escritura. Durante el período de los reinos combatientes,
diferentes regiones utilizaban sus propios estilos de caracteres chinos. Aunque mutuamente comprensibles para los escribas, estas escrituras variaban en forma y orden de trazos. En el 213 a.C., el canciller de Qin, Li Si, propuso la adopción de una forma estandarizada de escritura, conocida como la escritura de sello pequeño. La corte imperial decretó que todos los documentos oficiales, inscripciones y materiales de enseñanza utilizaran esta escritura. Las variaciones locales fueron prohibidas. Se capacitó y envió a escribas para enseñar la nueva escritura, y se erigieron tabletas de madera con ejemplos en lugares públicos. Esta política no solo facilitó la gobernanza al garantizar que las órdenes se entendieran en todas partes, sino que también inició el proceso de creación de un lenguaje escrito común para China. Con el tiempo, la escritura evolucionó, pero el principio de un lenguaje escrito unificado persistió. Otro pilar de la unificación de Qin fue la infraestructura. La magnitud del imperio exigía un transporte y una comunicación eficientes. Los ingenieros de Qin se embarcaron en proyectos de construcción masivos, expandiendo y conectando redes de carreteras, creando lo que más tarde se conocerían como las carreteras rectas, Qidao, que irradiaban desde Xianyang hacia todos los rincones del imperio. Estas carreteras eran anchas, pavimentadas y bordeadas de árboles. Incluían estaciones de relevo donde se podían cambiar caballos y mensajeros, lo que permitía una rápida transmisión de los edictos imperiales. Algunas carreteras atravesaban montañas o cruzaban ríos con puentes de piedra, lo que no solo facilitaba el rápido movimiento de los ejércitos para sofocar revueltas, sino que también estimulaba el comercio y la migración. Paralelamente a las carreteras, los Qin construyeron canales que conectaban sistemas fluviales, mejorando la irrigación y el transporte. El canal Ling, terminado alrededor del 214 a.C., bajo la supervisión del ingeniero Shilu, conectaba el río Xiang, que desemboca en el Yangtze, con el río Li, que desemboca en el río Perla. Este canal permitió el envío de suministros desde el centro de China a las tropas que realizaban campañas en el extremo sur, demostrando la integración estratégica de la infraestructura con las necesidades militares. Ningún proyecto ejemplificó mejor la ambición y la crueldad de Qin que la construcción inicial de la Gran Muralla. Antes de la unificación, los estados individuales habían edificado muros a lo largo de sus fronteras para protegerse de los asaltantes nómadas. Estos muros estaban inconexos y variaban en su construcción. Tras conquistar los estados del norte, el primer emperador ordenó la unión de los muros existentes y la construcción de nuevas secciones para crear una barrera continua a lo largo de la frontera septentrional del imperio. Esta tarea monumental, coordinada por los generales Meng Tian y otros, requirió cientos de miles de trabajadores, soldados, campesinos reclutados y convictos. Acarrearon piedras y apisonaron tierra día y noche, trabajando en condiciones climáticas extremas. Muchos fallecieron por agotamiento, exposición e inanición, y se dice que sus cuerpos fueron enterrados dentro de la muralla. Aunque el proyecto se extendió por décadas y fue continuado por dinastías posteriores, la muralla inicial de Qin sentó el precedente de una de las estructuras más icónicas de China. Su propósito no era solo la defensa, sino también la disuasión, proyectando el poder imperial a los nómadas y uniendo al pueblo al Estado a través del trabajo compartido. Mientras los Qin construían, también destruían. En el 213 a.C., el primer emperador, receloso de la disidencia, ordenó la infame quema de libros. Según fuentes históricas, dispuso que todas las copias privadas de textos clásicos, especialmente aquellos que trataban sobre historia y filosofía, fueran entregadas a las autoridades y quemadas. Solo se salvaron los manuales técnicos sobre agricultura, medicina y adivinación. La intención era evitar que los eruditos compararan desfavorablemente su dinastía con el pasado y silenciar las críticas confucianas al gobierno legalista. Aquellos que ocultaron libros o criticaron el decreto fueron ejecutados o forzados a trabajar en la Gran Muralla. Algunos historiadores posteriores argumentan que la escala de la quema de libros
ha sido exagerada, pero hay pocas dudas de que los Qin atacaron la disidencia intelectual. Esta limpieza cultural eliminó narrativas alternativas y aseguró que las generaciones futuras aprendieran solo lo que el Estado sancionaba. En resumen, el programa de centralización de Qin fue integral e inquebrantable. Buscó despojar a la sociedad de bases de poder en competencia y reemplazarlas con un sistema uniforme que emanaba del emperador. Estandarizó leyes, medidas, monedas, escrituras e infraestructura, y reorganizó la administración local, sustituyendo a las élites hereditarias por funcionarios designados. Movilizó a la población para proyectos monumentales que sirvieron tanto a propósitos prácticos como ideológicos. Los resultados fueron transformadores. Por primera vez, existió un Estado chino contiguo, unido no solo por una cultura compartida, sino por un aparato administrativo integrado. El Imperio Qin fue un leviatán construido sobre los cimientos de los principios legalistas y sostenido por el trabajo de millones. Sin embargo, la inmensa tensión que impuso a las personas y los recursos creó presiones que pronto estallarían. Aunque Jingzhen se autodenominó primer emperador y buscó establecer una dinastía eterna, era profundamente consciente de su propia mortalidad. Las historias de reyes sabios que alcanzaron la inmortalidad mediante la virtud o el consumo de elixires mágicos habían circulado en China durante mucho tiempo. Los pensadores daoístas hablaban de inmortales que residían en montañas remotas o en las míticas islas de los bienaventurados en el mar oriental. Los alquimistas afirmaban la capacidad de transmutar metales básicos en sustancias que prolongaban la vida. El emperador, rodeado de asesores y magos, se obsesionó con extender su existencia. Esta obsesión lo llevó a emprender extravagantes búsquedas para invocar a charlatanes y a construir su tumba con una magnificencia sin precedentes. Este empeño también consumió recursos y contribuyó a la atmósfera de temor que rodeaba su reinado. Desde el inicio de su gobierno, el primer emperador patrocinó a los practicantes del Fangxi, magos y alquimistas que prometían acceso a lo sobrenatural. Afirmaban que mediante la ingestión de cinabrio, sulfuro de mercurio y otras sustancias exóticas, se podía alcanzar la vida eterna. El emperador financió laboratorios y talleres donde los alquimistas experimentaban con brebajes, y despachó expediciones para buscar el elixir de la inmortalidad. Una historia célebre narra cómo Xu Fu, un mago de la corte, convenció al emperador de enviarlo al mar oriental para encontrar las islas de los inmortales. Xu zarpó con cientos de jóvenes, ostensiblemente para adquirir el elixir, pero nunca regresó. Algunas leyendas sugieren que llegó a Japón y se estableció allí. Independientemente de la veracidad de estas historias, el emperador continuó creyendo en tales búsquedas. Visitó montañas sagradas como el monte Tai para realizar ceremonias y rezar por la longevidad, e interpretó las anomalías naturales como señales de su favor celestial. La corte del emperador se convirtió en un imán para los impostores que explotaban sus temores, vendiéndole pociones y píldoras que contenían mercurio, oro y diversas hierbas. Irónicamente, muchas de estas sustancias eran tóxicas, y la ingestión regular de mercurio, por ejemplo, puede dañar el sistema nervioso y causar la muerte. Algunos estudiosos especulan que los mismos elixires destinados a prolongar la vida de Jingzhen precipitaron su deceso. Al mismo tiempo, la búsqueda de la inmortalidad del emperador se entrelazaba con su deseo de legitimar su gobierno. Al presentarse como un elegido del cielo, esforzándose por trascender la mortalidad, reforzó su imagen de soberano parecido a un dios. Los rituales en sitios sagrados, los suntuosos sacrificios y el uso de títulos como Augusto Emperador formaron parte de esta autodeificación. La manifestación más tangible de la obsesión del emperador por el más allá fue su mausoleo. La construcción de su mausoleo comenzó temprano en su reinado y continuó sin interrupciones. La tumba se ubicó en 1960, el Monte Li, cerca del actual Xi'an, y abarcaba varios kilómetros cuadrados. Miles de trabajadores laboraron allí, excavando túneles, construyendo cámaras subterráneas y modelando estatuas de tamaño natural.
El posterior descubrimiento del ejército de terracota proporciona una idea de la escala y sofisticación de este proyecto. El ejército comprende miles de soldados de arcilla, caballos y carros dispuestos en formación de batalla. Cada estatua es única, con rasgos faciales y expresiones individuales, lo que sugiere que los artesanos las modelaron a partir de personas reales. Las armas que originalmente portaban estos soldados, espadas de bronce, lanzas y disparadores de ballestas, eran funcionales y estaban recubiertas para prevenir la corrosión. El complejo subterráneo incluye salas, oficinas, establos y cámaras del tesoro. Textos antiguos describen ríos de mercurio fluyendo alrededor de montañas de bronce en la tumba, replicando la geografía del imperio. Los artesanos diseñaron mecanismos para disparar flechas a los intrusos, trampas para disuadir a los ladrones y techos sostenidos por enormes maderas. La construcción de un mausoleo de tal magnitud cumplió varios propósitos. Permitió al emperador viajar al más allá con la misma pompa y poder militar que disfrutó en vida. También empleó y controló a una gran parte de la población, evitando que las manos ociosas se rebelaran. El secreto que rodeaba la tumba, se decía que los trabajadores habían sido asesinados o sellados dentro para proteger sus secretos, se sumó al misterio y al miedo. El proyecto consumió vastos recursos, metales, madera, laca y vidas humanas, desviando la atención de otras funciones estatales. Para Jing Chen, sin embargo, la tumba era una inversión necesaria. Creía que al preparar meticulosamente su cámara funeraria, podría asegurar su legado y quizás burlar a la muerte. La paradoja de construir una tumba elaborada para prolongar la vida no parecía preocuparle. Mientras el imperio Qin deslumbraba con sus logros monumentales y su eficiencia administrativa, se construyó sobre una base de miedo y opresión. La ley legalista, aunque consistente, era brutal. Proyectos como la Gran Muralla y el mausoleo del emperador cobraron vidas humanas. El reclutamiento de soldados, trabajadores y artesanos perturbó a familias y comunidades. Los fuertes impuestos para financiar guerras y proyectos de construcción llevaron a los campesinos al límite. La vigilancia y el castigo colectivo crearon una atmósfera de desconfianza y ansiedad. El coste humano del gobierno de Qin recayó desproporcionadamente en los plebeyos y las clases bajas, cuyo sufrimiento sembró las semillas de la rebelión. El efecto acumulativo de estas políticas fue un imperio estable en su estructura, pero frágil en su espíritu. La gente obedecía por miedo, no por lealtad. La ley disuadía el crimen, pero no cultivaba la virtud. La infraestructura conectaba el reino, pero también facilitaba movimientos rápidos de tropas para suprimir la disidencia. Las constantes demandas de mano de obra agotaron a la población. Bajo el férreo control del emperador, una ira latente burbujeaba. Solo la autoridad personal de Jing Zhen y el terror al castigo la mantenían contenida. Cuando falleció, los mecanismos de miedo y opresión persistieron, pero la autoridad moral que los sostenía colapsó. No pasó mucho tiempo antes de que la frustración del pueblo estallara en abierta revuelta. En el momento de la muerte del primer emperador, las vulnerabilidades del imperio Qin quedaron al descubierto. Jing Zhen no solo había sido el arquitecto de la unificación, sino también el pilar de la legitimidad de su Estado. En ausencia de una tradición de sucesión establecida o de restricciones al poder imperial, su muerte desencadenó una peligrosa lucha por el control. Las intrigas cortesanas, la fragilidad administrativa y el descontento popular convergieron para derrocar la dinastía en menos de 4 años. El colapso de Qin ilustra cómo un sistema basado en el miedo y el carisma personal puede desmoronarse cuando se elimina su figura central. Mientras viajaba por las provincias orientales en el 210 a.C., el emperador enfermó y falleció. Entre su séquito se encontraban 2 figuras clave: Li Si, el primer ministro, y Zhao Gao, el eunuco principal y jefe de la Secretaría Imperial. También estaba presente el hijo menor del emperador, Hu Hai, cuya madre era favorecida por Zhao Gao. El emperador
había redactado un edicto ordenando que su hijo mayor sobreviviente, Fusu, lo sucediera. Fusu era conocido por ser más indulgente y anteriormente había criticado algunas de las duras políticas de Qin. Se encontraba estacionado en la frontera norte, supervisando la construcción de defensas junto con el general Meng Tian. Sin embargo, Li Si y Zhao Gao temían que Fusu los degradara o castigara, por lo que conspiraron para alterar la sucesión. Falsificaron un decreto que ordenaba a Fusu suicidarse y a Hu Hai asumir el trono. Mantuvieron en secreto la muerte del emperador hasta que se entregó el edicto falsificado. Confiando en el mensaje, Fusu se quitó la vida. Meng Tian, quien podría haber impugnado el golpe, fue arrestado y luego forzado a suicidarse. Con el heredero legítimo eliminado, Zhao Gao y Li Si entronizaron a Hu Hai, quien se convirtió en el segundo emperador, Qin Ershi. Qin Ershi carecía de la capacidad para gobernar. Era joven, inexperto y fácilmente manipulable. Zhao Gao se convirtió en la figura detrás del trono, eliminando a sus rivales e incluso acusando a Li Si de traición y haciéndolo ejecutar. Zhao Gao nombró a sus parientes y allegados en puestos clave y recrudeció las políticas opresivas del difunto emperador. Los impuestos y las exigencias de trabajo forzoso continuaron sin cesar, y los tribunales mantuvieron su crueldad. El emperador, aislado en sus palacios, se entregaba al lujo y solo confiaba en Zhao Gao. Mientras tanto, la infraestructura del imperio, aunque extensa, no podía compensar la ausencia de un liderazgo legítimo. Gobernadores y generales, percibiendo la debilidad en el centro, comenzaron a actuar de forma autónoma. El faccionalismo resurgió sin el carisma del primer emperador, y el aura de inevitabilidad que había rodeado el gobierno de Qin se disipó. El malestar popular se intensificó rápidamente, transformándose en rebelión. La chispa provino de un pequeño motín con profundas implicaciones. En el 209 a.C., un grupo de reclutas, liderados por Chen Shen y Wu Guang, marchaba para unirse a una guarnición de Qin en el norte. Fuertes lluvias retrasaron su viaje, y según la ley de Qin, la tardanza se castigaba con la muerte. Ante la certeza de una ejecución, Chen y Wu optaron por la rebelión en lugar de someterse. Se autoproclamaron generales y anunciaron la restauración del antiguo estado de Chu. Capturaron aldeas y ciudades en la región del río Huai y congregaron a miles bajo su estandarte. Este levantamiento, aparentemente menor, resonó con un descontento generalizado. Campesinos, soldados y élites insatisfechas se unieron a la causa de Chen Shen y Wu Guang o iniciaron sus propias rebeliones. La noticia de que los plebeyos podían desafiar a Qin y tener éxito inspiró a otros. La rebelión se extendió como un reguero de pólvora. Antiguos nobles de los estados conquistados vieron una oportunidad para recuperar el poder. Xiang Liang y su sobrino Xiang Yu, miembros de la nobleza de Chu, levantaron fuerzas en el sur y declararon la restauración de Chu. En el este, Tiandan de Qi proclamó la independencia. Líderes locales, que habían sido humillados por la abolición del orden feudal por parte de Qin, emergieron de su ocultamiento. Mientras tanto, las respuestas del gobierno de Qin se vieron obstaculizadas por la corrupción y la indecisión. Zhao Gao, más preocupado por consolidar su propio control, retrasó el envío de generales experimentados. Desconfiaba del ejército, que había sido leal a Fusu y Meng Tian. Cuando finalmente ordenó a las tropas que reprimieran las rebeliones, éstas estaban dirigidas por comandantes inexpertos o eunucos, con poca perspicacia en el campo de batalla. Las fuerzas de Qin sufrieron derrotas y deserciones. La capacidad de los rebeldes para movilizar grandes ejércitos pone de manifiesto la fragilidad del control de Qin. El sistema legalista, que había unido a la gente a través del miedo, ahora trabajaba en contra de la dinastía. Los grupos de responsabilidad mutua, que habían sido instrumentos de vigilancia, se convirtieron en redes de resistencia. Los reclutas que habían sufrido en la Gran Muralla o en el mausoleo encontraron una causa común en muchas áreas. Los funcionarios locales se unieron a los rebeldes
o abandonaron sus puestos. Sin un liderazgo carismático en el centro, la población no veía ninguna razón para permanecer leal. La estandarización de las armas y las carreteras que una vez permitieron a Qin movilizar ejércitos, ahora facilitaron a los rebeldes moverse rápidamente y comunicarse entre regiones. La infraestructura del imperio contribuyó. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí, a su propia desaparición. En el 208 a.C., el caos interno se profundizó. Cao Gao, temiendo represalias por sus fechorías, decidió eliminar a Qin Ershi. Orquestó un golpe de palacio, acorralando al emperador y forzándolo a suicidarse. Cao Gao luego colocó a un títere en el trono, Xi Jing, un miembro menor de la familia real, con la esperanza de gobernar a través de él. Sin embargo, el títere solo aceleró el colapso. Di Jing se dio cuenta de las intenciones de Cao Gao y, en un movimiento audaz, emboscó y ejecutó al eunuco. Di Jing luego intentó estabilizar el imperio, deteniendo algunas de las políticas más duras e invitando a los rebeldes a negociar, pero ya era demasiado tarde. Las rebeliones ya habían ganado un impulso imparable, y los señores de la guerra rivales no tenían ningún interés en el compromiso. Surgieron dos líderes rebeldes principales, Xiang Yu y Liu Bang. Xiang Yu era un carismático y marcial aristócrata de Chu, que buscaba destruir Qin y restaurar el antiguo orden con el dominio de Chu. Liu Bang, un exfuncionario menor del condado de Pei, era práctico, astuto y menos ligado al linaje aristocrático, comandando soldados campesinos y abogando por impuestos más ligeros y leyes más justas. En el 207 a.C., las fuerzas de Liu Bang capturaron la capital de Qin, Xianyang, con relativamente poco derramamiento de sangre. Xi Jing se rindió, esperando clemencia. Liu Bang prometió que sus soldados no saquearían. En contraste con las brutales prácticas de Qin, quemó documentos imperiales que registraban castigos e impuestos, poniendo fin simbólicamente a la opresión de Qin. También perdonó a los miembros de la familia real, excepto a aquellos directamente implicados en crímenes. Xiang Yu llegó más tarde con un ejército más grande, tomó el control de Xianyang de Liu Bang y ejecutó a Di Jing junto con muchos funcionarios de Qin. Xiang Yu luego incendió los palacios, incluido el gran palacio de Fang, destruyendo gran parte de la ciudad. Distribuyó el botín a sus tropas e instaló reyes títeres en todo el antiguo territorio de Qin, desmantelando el sistema centralizado. La caída de Qin no fue, por tanto, un acto singular, sino una cascada de colapsos. Las intrigas cortesanas eliminaron a los herederos legítimos y empoderaron a ministros inescrupulosos. Las políticas opresivas alienaron a la población y la aplicación inflexible de la ley por parte del Estado no dejó espacio para la indulgencia, empujando incluso las infracciones menores a la rebelión. La eficiente infraestructura, que antes había sido la columna vertebral del poder de Qin, se convirtió en la autopista de los insurgentes. Cuando el carismático y despiadado primer emperador falleció, no existía ninguna institución capaz de preservar la unidad sin él. En tan solo 4 años, la dinastía Qin, que había proclamado que perduraría 10.000 generaciones, se desintegró. Su territorio se fragmentó entre señores de la guerra en competencia, sentando las bases para la posterior contienda Chu-Han. De esa lucha surgiría la dinastía Han, que sintetizaría la centralización de Qin con la benevolencia confuciana, aprendiendo de los excesos de Qin mientras adoptaba gran parte de su aparato administrativo. El imperio Qin pudo haber sido efímero, pero su impacto en la civilización china fue profundo y duradero. Sus audaces experimentos en gobernanza, infraestructura y cultura establecieron patrones que moldearon las dinastías posteriores. Al mismo tiempo, sus excesos sirvieron como lecciones de advertencia para los gobernantes subsiguientes.
Para comprender el desarrollo político de China, es esencial aprender tanto los logros como los fracasos de Qin. De Qin emergió la idea de un Estado chino unitario y centralizado. Antes de Qin, la noción de China, Zhongguo, se refería a una zona cultural más que a una entidad política. Los reinos combatientes no reconocieron un soberano único. Al conquistar a todos los rivales y abolir las divisiones feudales, Qin definió China como un único reino gobernado desde un centro. Este concepto persistió a través de la dinastía Han y más allá. Incluso cuando las dinastías surgían y caían, y China se fragmentaba, el recuerdo de Qin impulsaba la reunificación. El sistema administrativo estandarizado de comandancias y condados se convirtió en el modelo para la gobernanza imperial, mantenido y refinado por Han, Tang y dinastías posteriores. La idea de que los funcionarios debían ser nombrados por el gobierno central, en lugar de heredar sus puestos, siguió siendo un principio fundamental. La estandarización Qin de la escritura, los pesos, las medidas y la moneda sentó las bases para una identidad económica y cultural compartida. La escritura de sello pequeño evolucionó hacia las escrituras clerical y regular, pero la noción de un lenguaje escrito unificado perduró, lo que contribuyó a integrar diversas regiones y dialectos en una sola civilización. Los pesos y monedas estándar facilitaron el comercio y la fiscalidad entre provincias. Las carreteras y canales construidos por Qin formaron las arterias del imperio, expandidos y mantenidos por dinastías posteriores, facilitando el comercio y la comunicación. Hoy, la Gran Muralla sigue siendo una maravilla arquitectónica y un testimonio de los extremos a los que llegaron los gobernantes para proteger y proyectar su poder. Quizás la lección más duradera de Qin es que el poder sin restricciones es inestable. El impulso del primer emperador por controlar cada aspecto de la vida mediante leyes, vigilancia, reclutamiento laboral y supresión cultural produjo un Estado que era poderoso pero frágil. No pudo sobrevivir a la eliminación de su líder autocrático porque no había construido instituciones ni ganado lealtad genuina. Cuando la opresión se volvió demasiado pesada, la gente se rebeló a pesar del temor al castigo. En la filosofía política china posterior, el concepto del mandato del cielo surgió para explicar este fenómeno. Un gobernante que perdía el apoyo del pueblo perdería el favor del cielo y sería derrocado. La caída de Qin reforzó la creencia de que los gobernantes deben templar la fuerza con la virtud, y sin embargo, los logros de Qin no pueden ser desestimados. Terminaron siglos de guerra, creando la posibilidad de una paz a largo plazo. Expandieron la agricultura y la infraestructura, permitiendo el crecimiento demográfico y el desarrollo económico. Establecieron un modelo de control administrativo que permitió a dinastías posteriores gobernar vastos territorios. Estandarizaron la escritura, contribuyendo a unificar una región lingüísticamente diversa. Estas contribuciones están intrínsecamente ligadas al tejido de la civilización china. Sin Qin, China podría haber permanecido fragmentada mucho más tiempo, vulnerable a la invasión extranjera y a las luchas internas. El breve reinado de Qin sentó las bases para la dinastía Han, que edificó sobre sus cimientos para crear uno de los grandes imperios del mundo. Hoy, los visitantes de Xi'an pueden observar las ruinas de la antigua capital de Qin, las terrazas donde antaño se erigieron los palacios y los muros de tierra que los rodeaban. Pueden explorar el ejército de terracota, una imponente formación de guerreros de arcilla, congelados en una vigilancia eterna. Pueden escalar secciones de la Gran Muralla, experimentando el viento frío que miles de trabajadores soportaron. En los museos pueden examinar pesos estandarizados y monedas de bronce, vestigios de un plan visionario. Cada artefacto narra una parte de la historia de Qin, una historia de ambición y crueldad, innovación y opresión, unidad y rebelión. Nos recuerda que la grandeza y el horror a menudo se encuentran en estrecha proximidad. Finalmente, la dinastía Qin perduró solo desde el 221 hasta el 206 a.C., apenas 15 años. Pero en ese breve lapso,
redefinió lo que significaba gobernar China. Su fantasma perseguiría la política china para siempre, un espectro tanto de inspiración como de advertencia. Qin mostró las extraordinarias hazañas que un Estado decidido podía lograr, pero también cuán rápidamente podía caer si olvidaba la humanidad de aquellos a quienes gobernaba. Su imperio fue el más corto y aterrador de la historia china, no porque no lograra nada, sino porque se atrevió a remodelar el mundo y pagó el precio de su soberbia. Al recordar a los Qin, se recuerda la paradoja del poder. La capacidad de obligar no sustituye la capacidad de persuadir, y el imperio más poderoso puede desmoronarse si su pueblo lo percibe solo como una prisión, no como un hogar.